Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos festejando la victoria de Cristo Jesús, que es a través de su preciosa sangre tenemos victoria, y estamos reunidos acá en familia, como esperamos que usted también esté allí en su casa, reunidos para poder escuchar la palabra, convocados por el Espíritu. Dios está queriendo que la familia esté junta, que podamos adorar al Señor y que podamos escuchar una palabra. Espero que usted haya leído el libro de Esther. Si no, vamos a hacer un repaso y vamos a tomar algunos principios de esta maravillosa historia del libro de Esther. Saludamos a todos los hermanos, que veo que ya es un número importante de hermanos que están conectados con su familia. Sean todos bienvenidos a este espacio de meditación en la palabra. Con su familia sean todos bienvenidos. Bueno, estamos asegurando unas cuestiones técnicas aquí. Mándenos un mensajito cómo está recepcionando el sonido. Estamos aquí chequeando que el sonido esté saliendo bien. Mándenos un mensaje. Está saliendo muy bien el sonido. Está saliendo muy bien. Él dice, pero él no está. Actuemos por el hecho consumado. Te escuchamos muy familia hermosa. Bueno, ahí estamos. Esperamos que les llegue bien el audio. Por las dudas podemos acercar un poco más aquello. Queremos que usted escuche bien. Cada día vamos a ir perfeccionando todo esto. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, según aquí los registros, parece que estamos transmitiendo muy bien. Fíjate en el chequeador y sacarle a ver si sigo marcando. Sacarle ese y fíjate si tengo la misma. Ahí está, sacarle. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bueno, aunque vaya a ser de todas maneras ayuda a que no haya una acople. Vamos a usar este micrófono para evitar un acople. Y ahora sí, vamos a meditar la palabra del Señor. Sin duda mañana esto estará mejor. Aleluya. Decíamos de hablar sobre el libro de Esther y vamos a ir repasando el libro de Esther y luego ir avanzando en algunos principios que queremos rescatar. ¿Por qué leer una historia del Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Estoy pensando en los más nuevos. Dice, ¿qué tiene que ver Esther con el COVID-19, con el virus que está? Porque tenemos que hablar de esto. Dice la Escritura que el Antiguo Testamento, dice apóstol Pablo, que eso se escribió para nuestra enseñanza. Es decir, que vemos en el Antiguo Testamento principios de Dios, principios, es decir, el modo que Dios se relacionaba con este pueblo Israel que se representa muchas veces a la iglesia,
un pueblo escogido, la iglesia es un pueblo escogido, un pueblo que a pesar de ser escogido a veces sigue a los ídolos, a veces las personas que aún la iglesia siendo cristianos tienen otras prioridades y están atrás de los bienes materiales, atrás de los placeres del mundo, y lo mismo le pasaba a Israel. Es decir, conociendo a Dios, se alejaban de Dios y rendían culto a otros dioses, lo cual Dios le llamaba idolatría o prostitución espiritual. Bueno, lo mismo que le pasaba a Israel, le pasa hoy a la iglesia, que muchas veces nosotros, conociendo al Señor, estamos atrás de los ídolos de este mundo. Decíamos, ¿qué es un ídolo? Es lo que reemplaza a Dios de su lugar. Dios no solamente quiere ser el Salvador de nuestras vidas, sino quiere ser el Señor, que estar primero en nuestras vidas, que nosotros seamos sus siervos, buscar primero el reino, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces lo que Dios quiere es ocupar el primer lugar de nuestras vidas para que Él pueda dirigirnos de ese modo a la vida victoriosa que Él ha preparado. Entonces cuando nosotros nos desviamos de este eje, estamos haciendo idolatría, porque otra cosa está ocupando el lugar de Dios. Entonces vamos a rescatar de la relación que tenía Israel con Dios, vamos a rescatar principios y lo vamos a descubrir y vamos a ver qué tiene que ver con nuestra vida actual, porque ahí están enseñanzas para nosotros. Y vamos a ver, el pueblo de Israel había ido a parar a al cautiverio, allí había sido llevado al cautiverio, entonces estaban bajo el reinado del rey Asuero, estaba el pueblo de Israel sometido al pueblo al reino medo-persa. Entonces allí estaban en el cautiverio ya de muchos años, y cuenta aquí la historia de Esther, que el rey Asuero en el capítulo 1 había hecho una gran fiesta y llamó a su esposa Vasti, la reina, que se presentara a la fiesta porque era una mujer hermosa y él quería un poco presumir con su reina. He aquí la reina no quiso presentarse, entonces el rey dijo a sus consejeros, ¿qué haremos? Los consejeros le dijeron, es una vergüenza que la reina no quiera venir, es un mal ejemplo, entonces esto va a suceder en todas las casas del reino, entonces hay que hacer algo ejemplar y destituirla de reina y buscar otra reina. Y así fue que Asuero tomó el consejo, destituyó a Vasti y buscó una reina nueva para él. En esa presentación de candidatas, ¿no? Muchos se imaginan que es como un concurso de belleza, pero algo así estuvo preparándose Esther. Esther era una judía que había sido criada por su tío Mardoqueo. Por algunas circunstancias, ella había quedado bajo el cuidado, él era como el mentor, el padre, el guía, lo que hoy representaría el liderazgo de la iglesia sobre Esther, que era, aquí representa la iglesia del Señor. Esta Esther llega a ser proclamada reina en el capítulo 2. Esther es proclamada reina del imperio medo-persa. Entonces había un hombre que era su tío, que era su mentor, y había un principal del rey Asuero llamado Amán, que aborrecía a Mardoqueo porque Mardoqueo no le rendía pleitesías. Entonces Amán quiso vengarse de Mardoqueo y le convenció al rey de que hicieran un decreto para que liquidaran a todos los judíos del reino. Entonces Asuero acepta y se hace un decreto y se envían cartas en el capítulo 3 por medio de los correos, versículo 13 del capítulo 3, y dice que cartas enviadas a todas las provincias y ordenaban destruir y matar y exterminar a los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Ya aquí se había ordenado un decreto del rey, y habría que cumplirlo. Entonces
aquí una vez más vemos la figura del pastor, del apóstol, del mentor, del padre. Dice el capítulo 4, versículo 1, que cuando Mardoqueo supo lo que se había tramado, amados, los pastores estamos viendo qué es lo que está sucediendo cuando aún la iglesia no está despertando a una situación. Hay mucha gente que hoy, siendo iglesia del Señor, no alcanza a entender los tiempos que se están viviendo. Y yo creo que estos mensajes y los sucesivos mensajes, y algunos que ya venían de antes, son para despertar a la iglesia, para que la iglesia pueda entender el tiempo que le toca vivir. La iglesia estaba ignorando, ahí estaba Esther disfrutando de su salvación, la iglesia, dentro del templo que estaba dentro del palacio del rey, disfrutando, había sido escogida, la iglesia fue escogida, y está disfrutando. Pero he aquí el apóstol, el pastor, el que está por encima de la iglesia, que tiene responsabilidad sobre ella, de cuidarla y de guiarla, está allí advirtiendo el peligro. Había un decreto en contra de los judíos y hoy han comenzado ya a establecerse leyes que van en contra de los principios y valores y que atentan contra la iglesia. Y un día más adelante van a ser decretos que nos impedirán predicar, que van a tratar de cercenar nuestros derechos, de que no hablemos. Hoy no, tenemos que hablar con cuidado, porque si hablamos en contra de algunas leyes, se van a levantar contra nosotros. Si decimos no estamos de acuerdo con nuestras leyes, que atentan contra los principios de Dios, amados, las leyes van a ir avanzando para ir tratando de sofocar a la iglesia, de enmudecer a la iglesia, y son los apóstoles, los líderes, los pastores, los padres espirituales que tienen que advertir a la iglesia de los peligros. Esto del virus es una advertencia de las cosas que han de acontecer. Vamos a tener que estar muy atentos a lo que sucede, porque seguramente Dios espera una actitud de la iglesia. Entonces, acá, versículo 1 del capítulo 4, Mardoqueo supo lo que se había tramado y le da a conocer a la iglesia en el versículo 5 del capítulo 4. Entonces Esther llamó a Anac, que era uno de los eunucos del rey, que él mismo había puesto al servicio de ella, y le mandó a Mardoqueo para que averiguara qué sucedía y por qué estaba vestido así, de cilicio, ¿no? Atac salió a la plaza de la ciudad para hablar con Mardoqueo, que estaba ante la puerta del rey. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que le había acontecido y de la plata que Amán había prometido entregar a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Hay gente que está invirtiendo mucho dinero para que se establezca el aborto en los países, que se está poniendo mucho dinero para promover ideología de género, para promover leyes perversas y malvadas. Hay gente que está poniendo, igual que Amán, le pagaba al rey para que vaya en contra de los judíos. Entonces le dio copia del decreto, es decir, Esther se enteró de que ahora había una conspiración contra el pueblo de Dios. Entonces, he aquí que Esther le respondió que ella no podía hablar con el rey, porque si el rey no me llama, yo no me puedo presentar delante del rey. Versículo 11, yo no puedo hacerlo. He aquí, la iglesia está cómoda, la iglesia se esconde con algunas excusas para no intervenir cuando fue llamada por Dios para intervenir y defender la verdad y defender la justicia. He aquí la iglesia adormecida por las comodidades, por la salvación, por el grupo, por las amistades. Es lindo el culto, es linda la palabra, pero no ve que hay peligro que se avecina sobre ella. Entonces la iglesia todavía está allí sin reaccionar. Entonces Mardoqueo está exhortando ahora a la iglesia. Exhortar es apuntalar con algo se está cayendo. La iglesia se está desviando y exhortar es como un palo
para enderezar lo que estaba torcido. Él está exhortándole a la iglesia y en el capítulo 13 le dice: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey más que la de cualquier otro judío. Bendito sea el nombre de Jesús. Trae la auricular de aquí para que veamos cómo estamos saliendo. El versículo 13. ¿Qué dije yo? Si lo vamos a acercar aquí. Yo creo que está bien, mira. Bien, entonces allí estamos. Disculpe, en el capítulo 4 queremos saber cómo está saliendo este audio. Y dice, capítulo 4, versículo 13, Mardoqueo le mandó a decir: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey más que la de cualquier otro judío. Iglesia del Señor, hoy estás cómoda, pero estas leyes que aparentemente no te tocan, porque hay gente que, bueno, el aborto, no nos importa el aborto, no nos importa ideología de género, eso es el mundo. Un día nos alcanzará con las prohibiciones, como pasó con el matrimonio igualitario. Hoy día nosotros no podemos decir nada al respecto porque hay una ley de matrimonio igualitario. Si nosotros decimos algo en contra de eso, hay una ley. Entonces no podemos nosotros ir en contra de la ley, ¿no? Hay una ley también allí que de ideología de género. Hay otra ley que pretende instalarse, que es la ley de la legalización del aborto. Y la iglesia muchas veces, algunos duermen, pero es menester que los padres puedan advertir a la iglesia del peligro, se despierte de su sueño, se levante, madure y actúe. La iglesia debe actuar. Entonces, aquí está Mardoqueo, que representa la pastoral, que representa a los padres espirituales, y le dice: si ahora callas por completo, de alguna parte, de alguna otra parte, nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Entonces, él está despertándola a la iglesia a su propósito. Iglesia del Señor, tú fuiste escogida desde antes de la fundación del mundo por Dios. Él nos formó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre para que seamos profetas a las naciones, para que le digamos a la gente lo que dice el Señor. Le debemos levantar la voz de la verdad, que es la voz de la Escritura, como Juan el Bautista, el profeta que le dice a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No es que él se quedó callado sabiendo la verdad. Él habló, le costó la cabeza, pero él habló. La iglesia hoy tiene que hablar sin temor a que le pueda suceder algo, porque lo peor aparentemente que nos pueda suceder es que muramos. Y dice apóstol Pablo: si muero, me voy con el Señor, ¿qué más quisiera? Entonces nosotros debemos luchar por la verdad, decir lo que es justo, no creer las mentiras de los medios de comunicación, no creer la mentira de organizaciones corrompidas por pensamientos perversos. Hoy la ONU, la Organización Mundial de la Salud, no son confiables porque han sido presionadas, han sido captadas, cooptadas, se han introducido gente perversa en estas organizaciones para desde esos lugares emitir edictos, leyes en contra de Dios y sus principios. Entonces la iglesia debe despertar, que es ella la que debe ejercer una voz profética y hablar en este tiempo. ¿Qué diremos en este tiempo? Que el juicio viene, que el Señor viene, que los cristianos deben despertarse y los que no lo son deben volverse al Señor. Con toda valentía debemos hablar. Si tenemos un amigo, un compañero de trabajo que está preocupado, dile: este es el tiempo que te vuelvas al Señor, y llevarlo con amor a los pies de Cristo. La iglesia aquí, representada por Esther, estaba dormida, cómoda en el palacio, y lo vemos en el templo, alabando al Señor. Pero este padre espiritual, que es Mardoqueo, le dice: no creas que escaparás.
Entonces despierta a Esther al propósito. Iglesia del Señor, despierta tu propósito. Tienes un propósito. Dios te ha llamado para que seas profeta a las naciones. Profeta, la iglesia es una iglesia profética. La iglesia es una iglesia apostólica. Profeta, porque da a conocer la verdad de Dios en medio de un mundo lleno de oscuridad y de mentira. Y apostólica, porque tiene un llamado a las naciones. Las naciones deben escuchar el evangelio del reino. Se va a extender hasta lo último de la tierra en tiempos difíciles. Una iglesia apostólica es una iglesia que no está encerrada en las cuatro paredes del templo, sino que sale porque está preocupada por los perdidos. Ve el dolor, ve la injusticia, ve el sufrimiento de los malos gobiernos y no se queda callada, sino como Juan el Bautista le dice a los gobernantes: no es lícito que administren el dinero de esa manera. Los gobiernos están mal administrando los recursos del Estado, están mal administrando, y la iglesia debe hablar, la iglesia debe decir. Yo a veces veo como en las redes sociales la gente ocupa mucho tiempo en hablar de cuestiones políticas, en hablar de cuestiones triviales, en cosas que no llevan a ningún lado. Usted debe usar las redes para denunciar la mentira, denunciar las injusticias y hablar verdad, para que tal vez algunos se vuelvan al camino del Señor. Entonces vemos a esta iglesia que por la paternidad, por el pastoreo, por esta visión apostólica de Mardoqueo, la vuelve a su propósito. Y mire qué hermosa la reacción de Esther. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta después de haber despertado: ve y reúne a todos los judíos que ya se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, y aunque esto vaya en contra de la ley, si tengo que morir, pues moriré. Aleluya. Esa es la iglesia valiente, que va a hablar porque venció la vergüenza. Va a hablar porque no le importa que la descalifiquen, que la traten de malas palabras, que le insulten, que le digan cosas negativas. Amado, amadas, iglesia del Señor, tienes que hablar a donde estás. Tienes que dar a conocer la verdad. Tienes que decir a tus amigos, a tus parientes: es tiempo de arrepentirse y de volverse a Dios. Y tenemos que pagar el precio muchas veces de el ser marginados. Pero si nosotros hablamos, nuestra luz resplandecerá. Venceremos muchas cosas. Dios nos purificará, nos va a madurar y nos va a promover a nuevas dimensiones. Dios está purificando a la iglesia. Dios está puliendo a la iglesia. Dios está volviéndola a su propósito. Y Dios está por dimensionarla, promoverla a otras dimensiones. Mire, hay gente que fue cobarde hasta que un día dejó de serlo y se volvió valiente, porque las circunstancias lo llevaron. Mire cuánta gente que está en un accidente y ve que un auto está atrapando a un hombre que cayó bajo su auto, y hemos visto que no sé de dónde sacó fuerza y levantó un auto completo para liberar a una persona. Esa persona fue movida a misericordia. Y a capaz que tenía miedo a los accidentes y no tenía tanta fuerza, pero ella podía salvar a alguien. Y hay muchas historias de esta, que uno en ciertas circunstancias se vuelve valiente. En ciertas circunstancias saca fuerza de donde no tiene. Yo creo que esto es lo que está por pasar con la iglesia. La iglesia va a sacar fuerzas de donde no tiene, porque Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Dios volverá a la iglesia inmadura, madura. Dios volverá a esa iglesia cobarde, valiente. A esa iglesia vergonzosa va a hablar con denuedo. Yo creo que va a haber cambios profundos en el ambiente, y estos cambios profundos demandará que la iglesia tenga cambios profundos. Esther estaba muy cómoda y tuvo un giro
Cuando una palabra profética, una palabra de conciencia de sus mentores, aquí Mardoqueo le dijo, no creas que te salva, Dios te puso ahí para que hagas algo. Iglesia del Señor, Dios se reveló a ti, te salvó, te dio la sangre de Cristo para limpiar tus pecados, te dio el Espíritu Santo, te dio la palabra, te dio pastores, profetas, maestros, evangelistas, te dio una familia que es la iglesia, te dio muchas cosas para que hables, para que seas un profeta en este tiempo. Lo proclamamos, lo anunciamos y lo profetizamos, que la iglesia del Señor, cada miembro de la iglesia, cada miembro que asuma este llamado apostólico y profético, se volverá relevante. ¿Cómo será esto? Dios lo hará. Dios lo hará. Dios volverá a cada uno de sus hijos que ha distribuido estratégicamente en lugares en el barrio norte, en el barrio sur, en las zonas alejadas, en la marginalidad, en la cárcel, en los barrios, en la fábrica, en los colegios. Dios ha distribuido estratégicamente a sus hijos. Dios nada hace por casualidad. Dios ha puesto a sus hijos estratégicamente en la sociedad para que resplandezcan. Hoy tenemos cristianos que son empresarios de altísimo nivel. Ellos le hablarán a los empresarios. Hoy tenemos gente en la universidad que hablará en la universidad. Hoy tenemos gente en las artes. Están introduciéndose los cristianos en áreas de gobierno, diputados, senadores. La gente cristiana está introduciéndose en la sociedad para llevar la luz a lugares que nunca llegó el evangelio. Vamos a vivir días que nunca la iglesia vivió. Vamos a ver cambios profundos. Vamos a escuchar palabras que nunca escuchamos. Vamos a ver cosas que nunca vimos y vamos a entender cosas que nunca entendimos. Tengo una expectativa tremenda de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Este es el tiempo de la voz profética de la iglesia. Este es el tiempo de hablar. Habla, iglesia del Señor, que el Señor te va a respaldar. Bendito sea su nombre. ¿Cómo termina esta bella historia? Entonces Mardoqueo hizo todo lo que Esther le mandó. Ellos ayunaron, buscaron al Señor, y aquí que Esther, iglesia, traza una estrategia para revertir la situación. Entonces Esther usa la autoridad que le había sido concedida. Esther usa el lugar. Ella era la reina. Entonces hace una fiesta estratégicamente. Invita aún a su propio adversario, Amán. Entonces, este Amán estaba ensañado con Mardoqueo, y en el versículo 14 del capítulo 5 dice: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana cuando veas al rey, pídele que cuelguen allí a Mardoqueo. La mujer de Amán lo incita a que haga una horca de 50 metros para ir a ahorcar a su archienemigo Mardoqueo. Entonces, el decreto que iba en contra de la iglesia. Amán con la horca preparada para su líder Mardoqueo. Amados, las fuerzas del enemigo atacan al liderazgo. Ore por los pastores, porque si el enemigo quiere destruir una congregación, va a atacar al liderazgo. Amán quería matar a Mardoqueo, que era el líder de Esther. Pero ¿qué sucede? La iglesia traza una estrategia, y la reina Esther le dice en el versículo 3 del capítulo 7, le dice, la reina Esther respondió: si en verdad soy del agrado de su majestad. Aquí está la iglesia clamando y ejerciendo estrategias. Y dice: si a su majestad le parece bien mi petición, es que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida. Ahora está Esther intercediendo delante de Dios. Aquí está Esther clamándole a Dios, pidiéndole por justicia, porque sabe que acá el rey, que representa la máxima autoridad, va a mover su mano. Entonces la reina Esther le pide, y aquí que el rey le concede cambiar ese decreto. Y sale, en vez del decreto de destrucción, sale un decreto
a favor de los judíos. En el capítulo 8, en el versículo 11, ese edicto facultaba a los judíos en todas las ciudades a reunirse y defenderse, hasta destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que lo atacara. Aquí está ahora revirtiendo. Amados, mucha gente se siente oprimida. Quiero decirte que Dios va a cambiar. Dios va a cambiar tu lamento en llanto. Dios va a cambiar tu derrota en victoria. Si nosotros tomamos el lugar que nos corresponde, defendemos nuestra fe, predicamos el evangelio, vivimos en santidad, buscamos al Señor, Dios hará de la iglesia un instrumento poderosísimo. Entonces acá se cambió el decreto. Puede ser que estemos con gobiernos ateos, con gobiernos que van en contra de los principios de Dios, pero Dios puede cambiar todo esto. Vemos algunos países hermanos como Brasil, como Paraguay, como Bolivia, que Dios está poniendo gobernantes temerosos de Dios. ¿Y por qué no en Argentina? Esperar que en los próximos años los cristianos elijan mejor, que los cristianos elijan a gente temerosa de Dios, que respete las leyes de Dios y podamos colocar a hombres y mujeres temerosos de Dios, que sean concejales, intendentes, legisladores provinciales, gobernadores, que sean ministros, que sean congresistas, diputados, senadores, y por qué no un día aspirar a que tengamos un presidente temeroso de Dios. Nosotros debemos luchar por la verdad y la justicia. El cristiano no puede quedarse de brazos cruzados cuando ve la maldad, cuando ve las redes de pedofilia, cuando ve la trata de personas, cuando ve el narcotráfico, cuando ve el robo y la corrupción de los gobiernos, cuando vivimos en una comunidad, usted vive en una comunidad y ve cómo se administran mal los recursos, ve cómo hay injusticias, la patria financiera, los que especulan con el dinero, se van con el dinero al extranjero. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos, debemos actuar. Esther ayunó y oró. La iglesia puede hacer esto también. La iglesia trazó una estrategia y decimos, vamos a elegir al mejor de los nuestros y lo vamos a poner como el próximo gobernante de nuestra provincia. Vamos a poner gente temerosa de Dios en estos lugares. Vamos a orar para que tengamos ministros de salud, ministros de justicia, ministros de educación, temerosos de Dios. No nos quedemos con los brazos cruzados, tracemos estrategia para que esta cosa cambie. Entonces, para terminar, mis amados, el edicto cambió, se soltó otro edicto y los judíos destruyeron a sus adversarios. Fue tanto en lo que pasó aquí, tan glorioso, que para los judíos quedó establecida la fiesta de Purim, que no es una fiesta de la ley de Dios, pero es una fiesta establecida por el pueblo, que hasta el día de hoy se recuerda la fiesta de Purim, que fue hace poco tiempo. ¿Qué pasó con Amán? Amán fue ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y esto es una señal poderosa para que nosotros tengamos esperanza, que Dios es poderoso para cambiar el edicto. Capaz que te dijeron que no servías en tu niñez, que eras un inútil y que no ibas a llegar a ningún lado, y una baja estima te atrapó, un temor, un algo. Pero eso va a cambiar tu suerte, va a cambiar los edictos, los decretos que dijeron contra ti, porque gente en autoridad tal vez te dijo en el colegio, una maestra, un profesor, alguien en autoridad te dijo que no ibas a llegar a ningún lado, pero dice el Señor que te utilizará, iglesia, como profeta a las naciones. Recibe esta palabra en esta noche. Vas a ser un instrumento glorioso. Dios cambiará tu suerte. Dios cambiará tu suerte. El edicto fue cambiado, las leyes fueron cambiadas, tu vida será cambiada. Esther tuvo un giro, salió de su comodidad a hacer lo que Dios le mandó, porque le había colocado en un lugar especial. Iglesia del Señor, Dios nos dio autoridad. Jesús dice, les doy autoridad en el cielo, en el mundo espiritual,
y en la tierra, en el orden natural, donde nosotros en los dos ambientes debemos introducirnos. No digas cosas negativas sobre ti mismo, porque hay poder en tu palabra. Diga cosas positivas sobre su hijo. Suéltele palabras de bendición a su esposa. Diga palabras buenas sobre su familia. Suelte una palabra sobre su ciudad. Diga cosas buenas. Profetice sobre su ciudad. Diga que vendrán días mejores, y esos días mejores vendrán porque la voluntad de Dios es que nos vaya bien, especialmente a la iglesia del Señor. Dice el Señor, díganle al justo que le irá bien. Bendito sea su nombre. Terminamos, amados. Entonces, esta tragedia se volvió una fiesta y una bendición. La suerte de Israel cambió. Y mire, Mardoqueo, ¿dónde fue a parar? Capítulo 10, versículo 3. Mardoqueo, el judío, fue el segundo en poder después del rey Asuero, y Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos, muy estimado por todos ellos, pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Amén. Dios levantará un liderazgo valiente, un liderazgo que ejerza una verdadera paternidad. Él había criado a Esther, él la promovió a ese lugar de autoridad. Y cuando ella se estaba olvidando, amados, hay muchos cristianos que se están olvidando cuál es el lugar que Dios le puso. Están viviendo vidas livianas, están viviendo vidas que en realidad más están atrás de la vanagloria de la vida que buscando la gloria del Señor. La acción o lo que el pastor tiene que hacer es despertar a la grey a su destino de gloria. Yo quisiera, iglesia del Señor, que despiertes a tiempos gloriosos. Basta ya de mirar al mundo. Basta ya de fijarnos en de una manera humana lo que está sucediendo. Veámoslo de una manera espiritual. Estas cosas que Dios las permite es para despertar a su iglesia. Iglesia, vuélvete al Señor. Que sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Se están cumpliendo las profecías. Se están cumpliendo. Las naciones entran en un periodo de oscuridad, pero la iglesia resplandecerá en medio de esa oscuridad, por lo cual tenemos un destino de gloria. Van a pasar cosas extraordinarias y la iglesia se volverá relevante. La iglesia que eres tú, hermana, hermano que estás allí escuchando, te vas a volver relevante. Tu palabra será una palabra que despertará la esperanza en los que la han perdido. Tu palabra y tu accionar será luz en medio de una generación perversa y adúltera. Iglesia del Señor, vienen días que tenemos gran expectativa por las cosas que han de acontecer. Y aunque aparentemente se pongan difíciles para vivir, debemos aprender a vivir vidas sobrias. Tenemos que cuidar cómo administramos el tiempo, cómo administramos los recursos. El tiempo debe estar consagrado a la búsqueda del Señor por sobre todas las cosas. Los recursos solamente usemos para cosas valiosas. Dejemos de hacer gastos superfluos. Dejemos ya el mundo del consumismo, porque vienen días cada día más difíciles y la iglesia tiene que mostrarle al mundo cómo se administra el tiempo y cómo se administran los recursos. Si somos temerosos del Señor, Él multiplicará los recursos en nuestras manos. Y en ese tiempo que estemos con el Señor, seremos llenados de Dios. Seremos, el amor de Dios se derramará sobre nuestras vidas y podremos verdaderamente impartir a la gente la luz, la gracia, el poder y el amor de Dios. Damos gracias al Señor por todos los hermanos y los amigos que se han conectado. Creo que este es un tiempo de buscar a Dios allí en su familia. Cuando termine esta cuarentena, nuestra esperanza es que ya quede el hábito de la reunión familiar allí a las 9 de la noche, el horario que le quede más cómodo a la familia. Reunirse, escuchar un par de alabanzas y que el padre de familia o
o alguien también con autoridad allí en la casa, abra una palabra y comparta y oren unos por otros. Orar por las necesidades de la esposa, por los sueños del hijo, orar unos por otros. Qué hermoso es cuando los hijos oran por los padres y los padres oran por los hijos y nosotros llevamos la carga unos por otros. Mire, cosas gloriosas se van a desatar sobre la iglesia del Señor y aún sobre el mundo entero, porque en estos días hay menos contaminación, en estos días se han purificado los aires porque la familia está reunida. Mire, en el mundo espiritual están ocurriendo cosas extraordinarias. Así que mañana estaremos tratando de interpretar nuevamente estos acontecimientos a la luz de las Escrituras. Mañana a las 9 de la noche estaremos reunidos nuevamente. Esperamos que la cuestión técnica cada día sea mejor. Queremos que usted escuche con fidelidad y pueda también suscribirse a la página de la iglesia, dele like, promueva, comparta con otros este mensaje, porque sin duda este mensaje será de edificación para mucha gente. Que usted sea un agente transmisor. Ingrese a la página y comparta este mensaje con otros que puedan estar, que no hayan podido escucharlo. Compártalo con su familia. Este mensaje es para los que creen en el Señor y para los que no creen. Amén. Y mañana a las 9 de la noche y el miércoles tendremos algo especial. Estaremos reunidos también con la pastora Ana y con el pastor Fico y estaremos dialogando de las cosas que están aconteciendo. Tendremos un interview, un intercambio de preguntas muy edificante, así que promuévalo el miércoles unidos con las congregaciones amigas, hijas, para poder llevar el mensaje del Evangelio. Aleluya, vamos a terminar orando, ¿sí? Vamos a poner todo esto, esta palabra que ha sido soltada por el apóstol. Vamos a orar por las familias. Bendito sea Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pongo todas las familias, Señor, tu iglesia, amén, Señor, en esta tierra, Padre. Señor, nuestras familias, Señor, que te aman, que te sirven. Yo declaro un tiempo, Señor, de esta cuarentena, un tiempo, Señor, de unidad familiar. Amén. Yo declaro que las familias se ponen de acuerdo, aún donde hay niños y hay prejuveniles y ancianos, que se ponen de acuerdo, Padre, para pasar cada día, Señor, buscándote a ti. Amén. Haciendo, Señor, oh Dios mío, de cada hogar altares de adoración. Amén. Señor, oh Dios mío, que disminuya la información de los noticieros, que disminuya, Señor, la información del Facebook, de Twitter, Señor, y que tu presencia esté, Señor, a través de la adoración, a través de una predicación, Papá del cielo. Señor, te necesitamos, amén, con desesperación. Señor, yo declaro que en cada hogar, Señor, oh Dios mío, los hábitos comienzan a cambiar. Amén. En cada hogar, Señor, se piden perdón. Amén. Se tienen paciencia, se ponen de acuerdo, Padre. Sí, Señor. Señor, lo miran a esta cuarentena, Señor, como un propósito tuyo para que la familia esté unida. Señor, para que aprendamos a pasar tiempo de calidad, para que demos gracias por la salud, Señor, porque tú eres, Señor Dios, de la salud divina, el Shalom. Tú eres nuestro proveedor. Señor, tú nos vas a dar creatividad para poder pasar lo mejor en nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, en nuestro hogar, por más pequeño que sea, por más que sea un departamento sin fondo, Señor, pero tú estás allí. Amén. Tú nos das, Señor, un espíritu agradecido, Señor, por vivir en esta tierra y en este tiempo, porque entendemos que tu iglesia será probada como el oro. Amén. Señor, pero brillaremos, porque, Señor, tú nos aumentas la fe, tú nos aumentas y abrazamos la fe, Señor, como familia. Te abrazamos a ti, que tú eres nuestra esperanza, esa esperanza que no avergüenza. Te damos gracias por cada familia, Señor, que se ha conectado hoy, por las que se conectarán. Gracias por cada niño, por cada prejuvenil, por cada anciano. Gloria. Por la familia preciosa que tú nos has dado. Señor, ponemos todo en tus manos. Declaramos, Señor,
que el COVID-19, Señor, no entra en las casas. Oh, Dios. Aplicamos tu sangre poderosa Oh, en Dios, cada en hogar, cada hogar. en Sí, los Señor. dinteros de las casas, Señor, oh Dios mío. Declaramos que tú envías, Señor, tus santas decenas de millares de ángeles alrededor de cada casa. Aplicamos tu sangre, la sangre del Cordero, Señor, oh Dios mío, por la cual fuimos nosotros librados, sanados y curados. Amén. Señor, oh Dios mío, declaramos, Señor, que cada dintel de nuestra casa tiene, Señor, puesta la sangre del Cordero. Y, Señor, el COVID-19 no puede entrar. Oh, Pasará Dios. de largo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, así como hiciste, Señor, con Esther, así como hiciste con Mardoqueo, harás con la iglesia. Amén. Te damos gracias por la tecnología y ponemos todo en tus manos, nuestro descanso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Gloria a amén. Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.